Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Jonathan Omar Ayala Aguati y el día de hoy voy a hablar sobre los aspectos filosóficos, ontología jurídica y conocimiento, enfocándome principalmente en el conocimiento, sus niveles y tipos, además de la ontología y las concepciones del derecho. Con eso entendido, vamos a pasar al siguiente tema, que es la metodología de la investigación. Aquí, como nos dice, la metodología de la investigación nos permite comprender cómo se genera el conocimiento, cómo se las puede aplicar y cómo se las puede aplicar con los métodos científicos al estudio del derecho y la realidad social. Comprendiendo lo que es la metodología de la investigación, vamos a ir continuando a través de esta exposición, viendo los temas que son el conocimiento, sus niveles y tipos, la ontología jurídica y las concepciones del derecho. Entonces, vamos a ir con lo siguiente. ¿Qué es el conocimiento? ¿Qué es el conocimiento? El conocimiento es la capacidad que tiene el ser humano para comprender la realidad mediante los sentidos y la razón. Este proceso, este proceso ocurre cuando una persona observa algo, lo analiza y logra entenderlo. Gracias al conocimiento, las personas pueden aprender, interpretar situaciones y desarrollar ideas sobre el mundo. Así, tal y como dice aquí, surge cuando una persona comprende las características de un objeto o realidad. Básicamente lo que acabo de mencionar. Así que vamos a pasar al siguiente tema, que es los elementos del conocimiento. Como pueden ver, aquí el conocimiento se compone de 4 elementos importantes. ¿Cuáles son? El primero es el sujeto, que es la persona que conoce o aprende. El segundo es el objeto, que es aquello que se desea conocer. Por ejemplo, una situación, una idea o un fenómeno. Perdón. El tercer elemento es la operación, que consiste en el proceso mental que se realiza, que se realiza al comprender algo. Y el cuarto elemento es la representación interna, que es la idea o imagen que se forma en la mente después de conocer el objeto. Comprendido eso, vamos a pasar al siguiente tema. ¿Qué niveles del conocimiento? Miren, como pueden ver, aquí existen 3 niveles del conocimiento: el sensible, el conceptual, el holístico. Cada uno de estos representa una manera diferente de comprender la realidad y permite desarrollar distintos niveles de aprendizaje. Bien, cada nivel permite comprender la realidad de diferente manera. Entonces, pasamos al siguiente tema, que es el conocimiento sensible. El conocimiento sensible es lo más básico y surge a través de los sentidos, como la vista, el oído y el tacto. Este tipo de conocimiento se basa en la experiencia directa y en las sensaciones que percibimos en el entorno. Por ejemplo, cuando observamos una flor y distinguimos su color, tamaño o aroma, estamos en ese caso utilizando el conocimiento sensible. Ese sería un ejemplo claro sobre qué es específicamente el conocimiento sensible. Comprendido eso, vamos a pasar al siguiente tema: el conocimiento conceptual. El conocimiento conceptual es más profundo porque utiliza la razón, la reflexión y el pensamiento lógico. En este nivel, las personas ya no solo observan algo, sino que intentan comprender sus características, causas y significado. Gracias a este conocimiento se pueden formar conceptos, ideas y explicaciones sobre la realidad. Comprendido eso, vamos a pasar al siguiente tema: el conocimiento holístico. Como pueden ver, el conocimiento holístico busca comprender la realidad de manera integral. ¿Esto qué significa? Eso significa que no analiza únicamente una parte de las cosas, sino que intenta relacionar todos los elementos para entenderlos como un todo.
Además, este nivel eh, integra emociones, experiencias y pensamientos y relaciones con el entorno. Perdón. Pasamos al siguiente, que nos recibe, son los tipos de conocimiento. Bien, estamos continuando con los temas, con otros tipos de temas, tipos de conocimiento. Aquí nos abrimos paso el, a los siguientes subtemas: empírico, no científico, científico y filosófico. Cada uno de estos tiene una característica distinta y formas diferentes de comprender la realidad, o sea, nuestra realidad. Entonces, con eso vamos a pasar al siguiente tema, que es el empírico no científico, que también se lo conoce como el conocimiento empírico. Entonces, el conocimiento empírico surge de la experiencia cotidiana, o sea, lo que vivimos todo a diario, o sea, nuestras vivencias personales. Se obtiene mediante la observación y la práctica diaria sin necesidad de utilizar métodos científicos. Sin embargo, este tipo de conocimiento puede ser muy subjetivo y en ocasiones contiene muchos errores, porque se basa más en creencias o experiencias personales, pero no tiene, no tiene ningún concepto científico, así que no se puede tomar como realidad. Sabiendo eso, vamos a pasar al siguiente tema. El siguiente tema que nos recibe es el conocimiento científico. El conocimiento científico se obtiene mediante organizados de investigación. Se caracteriza, ¿por qué se caracteriza? Aquí nos dice, por ser muy objetivo, comprobable y sistemático. Así que, ¿qué quiere decir? El conocimiento científico no se basa solo en creencias, se basa en investigaciones, experimentaciones, observaciones y análisis lógico. Entonces, vamos a pasar al siguiente tema, después de haber comprendido de qué trata el conocimiento científico. El conocimiento filosófico. El conocimiento filosófico aquí se basa mucho en la reflexión y el pensamiento crítico. Busca comprender temas relacionados con la existencia, la realidad, los valores y el sentido de las cosas. A diferencia del conocimiento científico, no depende únicamente de experimentos, sino también de la razón y el análisis profundo. Perdón, olvidé decir que tenemos que pasar al siguiente tema. El siguiente tema que nos recibe es las concepciones del derecho. Existen diferentes maneras de entender el derecho, conocidas como concepciones jurídicas. Entre las principales están el ius naturalismo, el ius positivismo y el ius materialismo. Vamos a cambiar de tema hablando sobre de qué trata la ontología. Bueno, no, espera, me olvidé de explicar qué era el ilustralismo, perdonen. Entonces, olvidé especificar este tema, perdón. El ilustralismo, naturalismo, perdón, sostiene que el derecho está relacionado con la justicia, la moral y los derechos naturales de la persona. Esa corriente nos especifica claramente que existen principios universales que deben respetarse, incluso por encima de las leyes escritas. Así que eso nos quiere decir que incluso aunque no exista alguna ley, son cosas que se deben mantener. Por ejemplo, si yo quiero asesinar a una persona y no existe una ley que me prohíba matar a esa persona, igual es por el ius positivismo, digo, ius naturalismo, es que no se debería hacer. Continuando con el ius positivismo, el ius positivismo considera que el derecho está formado por normas creadas y reconocidas por el Estado. Esto ya viene desde el Estado. Y según esa corriente, una ley es válida cuando ha sido creada solo por una autoridad competente, independientemente si se considera justa o injusta. Y por último, tenemos al ius materialismo. El ius materialismo analiza el derecho desde una perspectiva social y económica. Esa concepción sostiene que las leyes
se relacionan con las condiciones materiales de la sociedad y con las relaciones de poder existentes. Ahora sí, vamos a pasar al siguiente tema, perdonen, y ahora sí nos recibe el tema, ¿qué es la ontología? La ontología se nos dice que es una rama de la filosofía que estudia el ser, la existencia y la realidad. Su objetivo es comprender principalmente sobre qué cosas existen realmente y cómo se las puede entender o comprender. A continuación nos recibe el tema ¿qué estudia la ontología? La ontología estudia aspectos fundamentales, aquí claramente, como el ser, la existencia y la realidad. Gracias a esta rama filosófica, es que las personas pueden reflexionar sobre la naturaleza de las cosas y la manera en cómo se entiende el mundo. Viendo la base de la ontología, vamos a pasar al tema que nos relaciona con nuestra carrera, que es la ontología jurídica. ¿Qué es la ontología jurídica? La ontología jurídica es una rama de la filosofía del derecho que estudia la esencia y la naturaleza del derecho. Busca responder preguntas importantes como ¿qué es el derecho? ¿Qué existe dentro de una sociedad? ¿Y cuál es su verdadera naturaleza? Ya comprendido esos temitas, que es la ontología jurídica. Y bueno, después de haber explicado todo, pueden ver que la ontología jurídica tiene mucho que ver con lo que acabo de explicar anteriormente, que es el ius naturalismo, ius positivismo y el ius materialismo. Entonces con eso hemos terminado de explicar todos los temas, así que acabamos de llegar a la conclusión. ¿Qué concluimos con esto? Que la metodología de la investigación permite comprender cómo se genera el conocimiento y cómo las personas interpretan la realidad. Además, temas como los niveles del conocimiento, los tipos de conocimiento, la ontología y las concepciones del derecho nos ayudan mucho a desarrollar un pensamiento más crítico y reflexivo dentro del estudio jurídico. He terminado con mi exposición. Muchas gracias.